Simplemente debía aceptar que yo formo parte de dos culturas. Tengo origen catalán, igual que tengo origen árabe. Es verdad que ha tenido mucha presencia mediática el hecho de que soy el primer alcalde de origen árabe en Cataluña. De todo, sería realmente haber dado un cambio importante para el bienestar de la gente de Castelló-Farfanya, de mis conciudadanos. El objetivo siempre tiene que ser el bienestar general, no solo el bienestar de uno mismo. Eso es algo que nos enseña tanto nuestra cultura árabe y islámica como la mentalidad y la sociedad catalana. أنا اسمي النمري عمر، رئيس بلدية في كاستيو-فرفانيا بكاتالونيا. عمري 27 سنة. أنا زايد في زرالدا في ولاية الجزائر العاصمة في 1991. أنا أفضل أن أتحدث بالأسبانية لأنها اللغة التي أستطيع أن أعبر بها عن نفسي. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Castelló de Farfanya amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal i per la República Catalana i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. I dona el vostre demanda. Tanto por el hecho de ser joven, que también se me ha preguntado mucho de eres una persona joven, ¿cómo llevas la política?, como por el hecho de ser de origen árabe. Yo considero, y nuestro líder Oriol Junqueras también lo ha afirmado más de una vez, que la sociedad es diversa, la sociedad tiene gente con diferentes creencias, gente mayor, gente joven, y eso debe representarse en las instituciones y debe mostrarse en las instituciones. Y en ese sentido, por eso entré también en política en este partido, en Esquerra Republicana, que tiene un poco ese aspecto de tolerancia, respeto hacia la convivencia. El hecho de conocer bien la cultura catalana, el hecho de conocer bien a la gente, a la población que nos rodea, el participar de las asociaciones de los diferentes lugares, el participar de los eventos esportivos, el participar activamente en la sociedad, te ayuda a esa integración. A menudo no hacemos autocrítica de nosotros mismos y acostumbramos a buscar el problema fuera. Sí que es verdad que hay problema fuera, pero debemos hacer autocrítica de cuestiones que tampoco hemos hecho durante a menudo. Y creo que el participar de la vida activa de la sociedad que te acoge es importante para que esa sociedad te integre. Y también la sociedad que te integra debe darte un margen de tiempo para poder adaptarte a esa nueva realidad a la que vives. Es verdad que ha tenido mucha presencia mediática el hecho de que soy el primer alcalde de origen árabe en Cataluña, pero también es verdad que durante la campaña política eso era una dificultad más, ya que hubo algún rumor por el hecho de que yo fuese árabe o musulmán, pues hubo ciertos rumores que hablaban de que cerraría la iglesia, que construiría una mezquita. La realidad no va en ese sentido, eso es totalmente falso. Yo realmente respeto todas las creencias, he vivido ese respeto dentro de mi familia y además la ideología de mi partido es el respeto hacia todas las creencias y hacia todas las personas. Pero esta discriminación, islamofobia, tengo que decir que fue minoritaria y en muchos casos lo que hay que hacer es al mal tiempo buena cara. ¿Qué significa esto? Que
no intentar entrar en el conflicto, pasar de ese tema, aunque sea dificultoso en ese momento. Com a joves, què us sembla el fet de que ara... También comentar que sí que es verdad que en algún momento he vivido discriminación en mi infancia, en mi adolescencia. En mi caso sí que es verdad que en algún momento viví discriminación por mi origen o por mi religión. A menudo me preguntaban, ¿qué te sientes más, argelino o catalán? ¿Qué te sientes más, musulmán o no? En ese sentido, hasta que no pasé esta época de adolescente, no llegué a entender el verdadero valor de eso. Y es que no debía elegir entre una cultura y otra, simplemente debía aceptar que yo formo parte de dos culturas y que un 50% es una cultura y el otro 50% es otra cultura y que es posible la convivencia entre ambas. Soy yo el que decido construir mi vida y mi forma de ser y no debo elegir uno de mis dos orígenes. Tengo origen catalán, igual que tengo origen árabe y por lo tanto me siento catalán por igual que me siento árabe. Lo contrario sería ofender tanto a mis raíces catalanas como a mis raíces árabes. Bueno, pues yo crecí en una familia mixta, en una familia con dos culturas. Mi madre y mi familia materna son catalanes y mi padre es argelino. Por lo tanto, yo he bebido de esas dos fuentes, de la fuente musulmana y árabe y de la fuente, digamos, del mundo de la cultura catalana. En casa esa convivencia siempre fue muy buena. Mi abuelo, por ejemplo, era ateo, mi abuela católica y mi padre musulmán. Y eso nunca fue un tema de conflicto, al contrario. De hecho, tanto por el lado de mi familia paterna, donde, como el Islam mismo predica, hemos sido tolerantes en todo momento, hemos respetado todas las creencias, y tanto por el lado de mi abuela católica y de mi abuelo ateo, en ningún momento hemos tenido problemas al respecto. Pero sí, en las cenas, en las festividades, he estado pues, celebrándolo igual que hemos celebrado Ramadán, el Eid al-Adha, el Eid al-Fitr. Realmente he crecido de esa convivencia en casa y esa convivencia también es la que me ha atraído intentar trasladar a la ciudadanía, a la población. En mi caso, por ejemplo, cuando yo era pequeño, tengo recuerdo de que no tuve problemas, por ejemplo, en hacer amistades. Esas amistades, en proporción, la mayoría de población que hay aquí era catalana autóctona, y en ese sentido yo siempre me sentí integrado con amistades de aquí, amistades que en ningún momento me han visto diferente por el hecho de ser de origen árabe. Sí que, como he dicho antes, hubo algún comentario, casos aislados de discriminación, pero normalmente la gente que discrimina por muchos motivos y con un objetivo de hacer daño, también tiene motivos o tiene causas diferentes y nunca entraba en eso. Me respaldaba y me apoyaba más en las amistades que me enriquecían como persona que no en los ataques que hubiese podido recibir de pequeño. Bueno, cuando terminé mis estudios secundarios, en ese momento decidí estudiar historia. Es verdad que la pasión por la historia me la transmitió mi abuelo. Y claro, mi abuelo siempre me había hablado de la historia de la guerra civil, la historia de cómo la lucha antifascista, de un poco la historia de la España de la Segunda República. Y bueno, y además tenía mucho interés por la arqueología, por los museos. Mis padres siempre me habían llevado mucho a ver museos, a interesarme por la cultura. Y decidí hacer historia. Sí que es verdad que algunos familiares me dijeron: no hagas historia porque no vas a trabajar, no vas a tener oportunidades, es una carrera que no te va a dar una salida profesional importante, porque bueno, las humanidades, las carreras de humanidades, las carreras de letras,
pues están menos valoradas que las carreras de ciencias. Otro tipo de carreras que normalmente son más, de más reputación aquí en Cataluña, como podría ser arquitectura, ingeniería, medicina, son carreras que dan más salida y que dan cierta reputación. Yo en ese sentido opté por hacer historia porque era mi vocación, era lo que yo amaba conocer culturas nuevas, amaba conocer la historia de nuestro país, incluso siempre soy una persona que me he preguntado mucho los porqués de las cosas. Que en el fons està bé, promocionem el poble i això. Me gusta preguntarme mucho el por qué pasa algo, por qué ahora estamos aquí, por qué ahora llevamos este tipo de ropa o este tipo de calzado, o por qué la tecnología nos ha llevado a la robótica, o por qué tenemos aviones, por qué. Todo esto lo resuelve la historia, o intenta resolverlo la historia. Igual que por qué tenemos este sistema político y no tenemos otro, qué diferencia hay entre una monarquía y una república. Todos estos porqués, todas estas respuestas me las daba la historia. Y ese era el interés que tenía yo por resolver muchos porqués. Entonces decidí optar por hacerlo vocacional, independientemente de la salida profesional que me produjera eso. Fui a Barcelona, me encuentro con una nueva realidad, lejos de mis padres también. Ahí estuve estudiando mientras vivía en casa de mi tía. El primer año, aquí en España las carreras son 4 años, ¿vale? Pero el primer año yo no estudié muy bien, lo reconozco. El primer año, como estaba en una nueva realidad, estaba en una gran ciudad, nuevo. Sí que es verdad que vivía en casa de mi tía de Barcelona, la hermana de mi madre. Sí que es verdad que no dejaba de estar en familia, pero sí que estaba un poco más solo, más libre del entorno familiar habitual. Y entonces ahí empecé a vivir una vida de estudiante en la que, en cierto modo, no estudié bien el primer año, lo reconozco. Mis padres, para fomentar mi esfuerzo, para fomentar que trabajara más duro, el siguiente año me obligaron a trabajar y estudiar. Entonces estuve trabajando en una empresa vendiendo máquinas de café mientras trabajaba en Barcelona, y eso me hizo darme cuenta del esfuerzo que significa ganar el dinero por uno mismo y tener que estudiar a la vez. Después de ese año les pedí a mis padres, por favor, que me dejaran simplemente estudiar y que me esforzaría mucho más en las notas. Como ellos creyeron que yo había entendido el mensaje, me dejaron volver a estudiar y me volvieron a pagar mis estudios, y en ese sentido empecé a sacar muchas mejores notas, empecé a sacar buenas notas y empecé a trabajar duro en la carrera. ¿Qué me aporta a mí la universidad? Pues la universidad me aporta una nueva forma de ver el mundo, me aporta un espíritu crítico, me aporta el ver que realmente hay que ser críticos tanto con nuestra sociedad como con nosotros mismos, y de esa crítica podemos sacar el progreso realmente. En la universidad terminé por empezar a entrar en la vida política o empezar a interesarme por la política, sobre todo a través de mi trabajo final de carrera, donde decidí elegir el estudio del nacionalismo argelino y la guerra de independencia de Argelia de 1954 a 1962. Un poco que en la época contemporánea era importante esos movimientos de liberación nacional y que cada uno tiene sus particularidades, pero eso me lleva un poco a tener inquietudes por el nacionalismo también catalán y por la independencia de Cataluña, en un contexto, tanto en la universidad como en la sociedad catalana, donde cada vez más la sociedad reclamaba esa independencia, reclamaba ese deseo de independencia del Reino de España como una república independiente catalana. Es por eso que también me intereso también por Esquerra Republicana, y empiezo a ver algunas de sus figuras como unos referentes dentro de la vida política. Siempre me interesó, por ejemplo, leer la prensa o los periódicos. Eso es algo que me inculcó mi padre, por ejemplo. Siempre me inculcó el interés por la vida pública, el interés por la política, el interés por el conocimiento, los documentales. Poco a poco voy trabajando más hacia ese sentido. Es verdad que luego también me nace un poco la idea de transmitir parte de mi saber, al terminar la carrera, transmitir mis conocimientos y intentar un poco entrar en la docencia,
Por eso decidí hacer un máster de profesorado y entonces paso un poco a ver el otro lado, cómo se enseña lo que a ti te atrae, lo que a ti, cómo se enseña lo que te han enseñado a ti mismo y cómo se comparte eso con los alumnos. Y básicamente el objetivo es enseñar a los alumnos a ser críticos tanto con la sociedad como con uno mismo. Bien, cuando terminé mis estudios de máster de profesorado en Barcelona, volví a la provincia de Lleida, volví aquí a mis orígenes, donde ya durante esos años de universidad yo me había combinado para los fines de semana trabajar como guía turístico en Castelló de Farfanya. Impulsar un poco el hecho de hacer visitas guiadas a los monumentos importantes del pueblo, y eso lo seguí haciendo a lo largo de mis estudios y lo seguí haciendo a lo largo de todo ese periodo. De que la gente me haya llegado a conocer, me conocen porque he sido el guía turístico durante diferentes años aquí en el pueblo, y además desde el año 2016 fui elegido por el municipio como juez de paz del municipio. Como juez de paz, entonces gané mucha experiencia tanto de la administración pública como en resolver conflictos con los vecinos. Después de juez de paz, decidí empezar a trabajar como técnico de patrimonio y cultura. Como técnico de patrimonio y cultura entendí cómo se relacionan las instituciones con lo que yo había estado enseñando como guía turístico esos años anteriores, y por lo tanto pude empezar a ver cómo funcionan las subvenciones para mejorar esos monumentos, empezar a ver el funcionamiento institucional de un ayuntamiento. En ese momento entendí que quería intentar cambiar la realidad de mi municipio, y la única forma o la forma más clara de hacerlo era entrando en política y cambiándolo desde el ayuntamiento. En ese sentido, como yo ya de la universidad tenía una idea de lo que era el republicanismo, de lo que era el independentismo, me presenté a Esquerra Republicana de Cataluña, y como la alcaldesa que había en ese momento ya era de este partido y gobernaba ya en este municipio, por reglamento los estatutos del partido marcan que había que hacer unas elecciones primarias. Hicimos esas elecciones primarias donde expusimos cuál era mi proyecto, cuál era el proyecto de ella, y finalmente la militancia de la comarca, la ejecutiva comarcal, decidió darme su confianza, me votó, gané esas votaciones primarias y me erigí en ese momento como el líder del partido en este municipio. Y aquí tengo una tranquilidad que no hay. Bueno, realmente a mí me gustaría trabajar en el servicio de la ciudadanía, y en ese sentido estaré donde el pueblo me requiera y donde la ciudadanía me requiera y donde mi partido Esquerra Republicana me requiera. No obstante, me gustaría decir que estoy empezando en política y tengo que ganar experiencia en el ayuntamiento, tengo que conseguir llegar a los objetivos que nos marcamos para mejorar Castelló de Farfanya. Los proyectos que tenemos para Castelló de Farfanya básicamente son terminar con uno de los graves problemas para nuestro pueblo y para muchos de los pueblos en Cataluña, que es la despoblación, porque tenemos una población muy envejecida y necesitamos que nuestros jóvenes se queden en el municipio y que tengan oportunidades. Para eso diseñamos un plan. El proyecto principal es conseguir generar oportunidades para los jóvenes, que podamos hacer que los jóvenes básicamente se sientan integrados en el municipio y tengan un progreso económico y social en Castelló de Farfanya. Para eso básicamente uno de los proyectos era generar un nuevo sector económico, que era el turismo, porque tenemos mucho patrimonio en el municipio y queremos potenciarlo, y desde ese sector económico pues generar lugares de trabajo como por ejemplo el que yo mismo realicé, que es guía turístico. Queríamos generar una bolsa de trabajo
¿vale? Para que esos jóvenes pudiesen realizar la tarea de guías turísticos por el municipio. Luego también comentaros que queremos impulsar el sector agrícola y ganadero, porque es nuestro principal sector económico, pese a que queremos crear el sector turístico. Este ahora, a día de hoy, es nuestro sector principal, el sector agrícola, y queremos, sobre todo, ayudar a la ganadería y a la agricultura del pueblo a progresar. ¿Cómo lo queremos hacer? Pues primero, mejorando los caminos de acceso a sus explotaciones ganaderas y agrícolas, y luego pues contando con su consenso a la hora de crear nuevas políticas, nuevas ayudas, nuevos impulsos para, por ejemplo, el sistema de regadío, nuevos proyectos, digamos, para crecer en este sector, este dinero. Digamos que en este sentido nuestra principal dificultad es el trabajar con un presupuesto muy reducido. También por eso consideramos que si podemos conseguir impulsar el sector agrícola y ganadero, un nuevo sector que es el turístico, y le damos un crecimiento económico sostenido al municipio, en este sentido conseguiremos aumentar la recaptación fiscal, porque aumentarán también los ingresos, aumentará también la población. Sí que es verdad que hay la creencia de que en Europa la vida es más fácil, de que aquí se gana mucho dinero. Esa es la creencia que a menudo hay en los países árabes o en diferentes países, ir creciendo, y sobre todo a menudo algunos jóvenes pueden llegar a tener la falsa idea de que llegar a Europa es ganar dinero rápido y ganar dinero fácil. Me gustaría hacer un llamamiento a todos los jóvenes de origen inmigrante a que sean un ejemplo, a que trabajen duro, a que estudien. Es verdad que la vida es difícil, es verdad que encontraremos dificultades, es verdad que incluso algunas de esas dificultades serán por nuestro origen, serán por nuestras creencias, pero si trabajamos duro, si estudiamos, si seguimos un camino de civismo, un camino de integración, si partimos de esa base y reclamamos eso, creo que podemos hacer de Europa y de los países occidentales unos países más justos, unos países más integradores, y romperemos con los esquemas de otras formas de pensar, como pueden ser los partidos de extrema derecha, como pueden ser ideologías islamófobas, ideologías racistas. Si nosotros somos un ejemplo, romperemos con eso. Mis gustos musicales también son una mezcla, me gusta desde el rock catalá, también escucho Rai, Cheb Khaled, Cheb Mami, he escuchado Word del Jazeiriyya, he escuchado música del mundo árabe también, me gusta la cocina catalana, como pueden ser els canelons o pueden ser la crema catalana, me gusta la comida argelina como el cuscús, tajín zitún, me gusta también esta mezcla que he vivido en casa. Mi último mensaje es para definir qué es lo que desearía para todo el mundo, y ese mensaje se resume en una palabra: paz. Paz para todo el mundo, por favor.